contexto, la historia habla, usted puede buscar allí en las historias y puede encontrar un sinnúmero de historias sobre los macabeos. Y los macabeos confrontan, entonces se reúne la familia, pero no es una reunión de personas comunes y corrientes. Eran 5 personas que se reunieron para poder hacer un plan estratégico. Y aquí está la clave de la fiesta de Hanukkah. Las 7 fiestas, aparte de estas, son provocación, son la bendición o son los milagros, etcétera, etcétera, que Dios hace con el pueblo de Israel. Purim y Hanukkah son diferentes a las otras 7 fiestas, porque aquí, en estas celebraciones o en esta historia, es el pueblo o el ser humano, el hombre, quien provoca que suceda algo sobrenatural. Amén. En las demás fiestas Dios opera por misericordia, por bondad, por gesed. Pero en la fiesta de Hanukkah, en la historia, es el hombre que da el primer paso y entonces se activa la bendición cósmica todopoderosa del Dios de Israel. Se reúnen 5 personas de la misma familia y dicen: vamos a provocar un milagro. Vamos a usar los códigos de la Torá. Vamos a hacer que nosotros, que somos una minoría, podamos vencer y recuperar el templo que nos han quitado. Vamos a recuperar la casa de Dios. Vamos a recuperar y vamos a reedificar, vamos a rededicar, más bien dicho, el templo que el Señor nos dejó. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ellos provocaron un milagro. Y entonces, en la historia habla, estoy resumiendo, los sirios, los griegos contra este grupito de personas, y ellos vencen por medio de la unción, por medio del respaldo, suceden milagros, ángeles descienden y pelean, igual que ¿cómo se llama la historia? Los 6 días. La guerra de los 6 días, igualito pasó, que cada año se va repitiendo ese canal de bendición, y por eso es que cuando usted entienda el misterio de cada celebración, de cada fiesta, usted va a estar recuperando, usted va a estar tomando la bendición que le corresponde en esa fecha para usted. Entonces, estamos exactamente en esa fecha, cuando ellos se reúnen, vencen y vuelven a tomar el templo, pero no hay aceite en el candelabro de 7 brazos, no hay aceite. Entonces ellos dicen: no, tenemos que hacer algo, pero no había aceite. Pero dicen que el aceite duró 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, porque tenían que limpiar el templo y tenían que limpiarlo físicamente y espiritualmente. Tenían que tener 7 días de purificación el templo. Tenían que hacer todos los cabanot, tenían que hacer todos los actos proféticos, todos los saumerios escritos en Éxodo capítulo 30 y todo. Y el aceite no había, pero dice que hubo un milagro y el aceite duró más de lo que ellos pensaban. 2 milagros: el milagro de ganarle a un ejército, un grupito de personas, y el milagro del aceite. Y eso es lo que celebran. Ahora, hay muchos que celebran esta fiesta y como cae en el mes de diciembre y es la fiesta de las luces, entonces lo confunden con la Navidad, pero nada que ver, nada que ver. Usted no puede reemplazar la fiesta de Hanukkah por la Navidad, nada que ver. Usted tiene que estar pensando en lo que ocurrió, con un corazón puro, con un corazón conectado a Dios, y por eso es que estamos en esta celebración de la dedicación. Ahora, la pregunta del millón: ¿Yeshua sabía de esta fiesta? ¿Celebró Yeshua la fiesta de Hanukkah? Juan capítulo 10, verso 22, dice que él estuvo alrededor de los atrios del templo en el día de la dedicación, o en la fiesta de la dedicación. Así se le conoce en el Nuevo Testamento. Y entonces vemos que Yeshua nunca iba por gusto al templo. Cada vez que él iba al templo era porque había algo que celebrar. Y en los demás años, los demás días, él estaba fuera del templo, sanando, liberando, echando fuera demonios, dándole de comer a la gente, resucitando muertos, dando Torah a la gente, enseñándole a la gente. Le decía: escrito está, ayunando, etcétera, etcétera, dándole amor al prójimo, de tú a tú. Pero cuando se celebraba, se acercaban las fiestas, él se iba al templo.
así como estamos nosotros, reunidos en este lugar. Eso es brevemente la historia, y por eso es que tradicionalmente encendemos la primera vela, la segunda, la tercera, cada día. ¿Por qué? Porque estamos activando el milagro el primer día, el segundo día, el tercer día, y estamos activando milagros, creyendo de que Dios va, esa misma energía que se produjo ese año, hace muchos años atrás, creo que fue en el medio de 400 años, en el lapso de la Tanakh y la Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, esos 400 años de silencio. Por ahí sucede esto de lo que sucedió con este grupo de macabeos. Y hay más que aprender ahí, pero como cada año lo vamos a estar haciendo, creo que no estamos como que muy apurados, ¿verdad?, en esta enseñanza, porque hay otra enseñanza que hay que dar en esta noche y no podemos pasar por alto la parashá de esta semana, que es la energía que corresponde a esta semana. Cada vez que estudiamos la secuencia de la Torá, estamos activando esa energía poderosa del Eterno para nosotros. Estamos en la parashá número 9, Génesis capítulo 37 al 40-22, capítulo 40-22, nos detenemos ahí para estudiar la vida y los sueños de Joseph. Voy a hacerles un breve resumen de la historia que vamos a tratar en esta noche, pero de todo lo que hablemos hay mucha profundidad, y la verdad es que el tiempo no nos da, ni yo tampoco pude con todo porque es demasiado. Pero vamos a detenernos en algo bien interesante que yo creo que nos va a servir a nosotros para poder entender lo que nos pasa día a día. Eso es la comprensión de la Torá. Entonces la historia empieza, la parashá se llama Vayeshev, que significa él continuó viviendo. Es la historia de Joseph. Estamos igual como pasó con los macabeos, 10 contra 1. Eran los 10 hermanos contra Joseph. Ya sabemos que le tenían envidia y todo eso. Ahora vamos a ver por qué le tenían envidia. Dice que José era conocido como el soñador. Tenía 17 años y era el favorito de su padre. El padre le hizo una túnica de colores y los hermanos solo observaban, y el padre tenía favoritismo con Joseph, o mejor conocido como José. Le tenía mucho cariño, mucho amor, mucho más elevado que al resto de sus hermanos. Los hermanos lo envidiaban. Él en su inocencia daba malos informes, o sea que era un poquito hablador. Iba, supervisaba, porque el papá lo mandaba a ver qué hacían sus hermanos en el rebaño, y donde quiera que él iba, y le decía a su papá, fíjate que fulano, era como bien inocentón en ese aspecto, y hablaba todo lo que miraba. Entonces caía mal, porque siempre llevaba malos informes de su hermano. En esta porción aprendamos algo. No hay que estar hablando solo lo malo, hay que observar las cosas positivas, porque si nos ponemos a recepcionar quejas aquí, eso fue el retraso de la iglesia protestante. Reunión porque el otro le hizo mal de ojo, reunión porque la hermanita vino con la falda más corta, reunión porque el pelo lo tenía como muy levantado, entonces peinado ostentoso. Hermanitos, vayan al fondo a la derecha porque hay reunión, porque fulano se encontró con sutano en la calle y no le saludó. Reuniones tras reuniones ridículas que no había avance. Y por eso es que ahora que estamos en este entendimiento, sabemos que todo eso es pura distracción del enemigo, y por eso tenemos que estar muy encima de eso. Entonces yo creo que aquí le pasaba lo mismo a Joseph, siempre llevaba un informe, y por eso es que lo querían matar. Los hermanos lo odiaban por la preferencia, sus hermanos conspiraron contra él para venderlo. Rubén, el hermano mayor, tuvo un poco de misericordia y dijo, mejor echémoslos a la cisterna. Cisterna en la Torá, cada vez que usted escucha de pozo, que escucha de cisterna, que escucha de subir al monte, cuando habla de subir es elevación espiritual. Cuando habla de descender a Egipto, estás bajando tu nivel, estás bajando a tu naturalidad, estamos retrocediendo. Eso quiere decir en la interpretación más a fondo. Y cuando hablamos de cisterna o de pozos, estamos hablando de Torá. Profundizar. Parece que ellos lo dañaron con meterlo a la cisterna, pero eso representaba ir a fondo, ir
a la Torah, ir al conocimiento, ir a la revelación, a los pozos. Recuerden que Jacob abrió 7 pozos que hasta hoy día están allá en Israel como evidencia de la revelación del Eterno. Bueno, y ¿qué más? Judá toma, bueno, en esta Torah, en la parashá de esta semana, miramos que, bueno, deciden no matarle, sino que tirarlo a la cisterna, pero se levanta Judá y dice, ¿y qué provecho tenemos de tenerlo ahí? Mejor vendámoslo. Y iban los ismaelitas, imagínense, los ismaelitas iban a ir enemigos del pueblo de Israel, parientes de ellos, primos, y entonces lo venden, se lo llevan y se deshacen de él y inventan una mentira ahí, como siempre, ¿verdad? Hay mentirosos en todos lados. Inventan la mentira de que una fiera se lo había comido y entonces le llevan la túnica manchada en sangre, se lo llevan al padre, el padre guarda luto y no acepta la muerte de su hijo y él desciende. Por eso es que ahí dice, cuando usted lee, recuerden que ya Jacob, ya Dios le había cambiado el nombre, él era Israel ya. Pero cuando pasa este tiempo de luto, él baja su dimensión, baja su nivel espiritual, baja. Porque cuando uno está de luto, cuando uno está preocupado, cuando uno está tenso, cuando uno está distraído, baja tu nivel espiritual. Y entonces él le dice Jacob, pero él ya es Israel, no le dicen Israel. Hasta que él vuelve a tener un encuentro y eleva su alma otra vez, se le vuelve a escribir, ahí usted lo puede leer en toda la porción, dice Israel. Pero antes de eso, mientras él está en este proceso de luto, donde no puede discernir si fue verdad o fue mentira lo que le estaban diciendo, él baja totalmente y él es Jacob todavía. Entonces Judá dice, bueno, vamos a venderlo, lo venden, se va a la casa de Potifar, ahí lo venden como esclavo, pero como Dios estaba con él, inmediatamente es elevado. Y él se convierte en el mayordomo de Potifar, pero igualmente, como siempre, la serpiente detrás de aquellos hijos del Eterno quería pasarle la cuenta a través de la mujercita de Potifar y lo agarra en el mayor descuido y la ropa le queda en las manos como evidencia y ella grita porque él huye desnudo, pero no peca, huye. Entonces recordemos cómo es la historia, ¿verdad? Y lo meten preso por causa de algo que no hizo, por inocente. Y ahí estando en la cárcel, Dios lo eleva otra vez y se convierte en un jefe allí. Está al cuidado de todos los que están presos. Dios le da un rango ahí donde él está y él empieza a brillar con esa luz que tenía interna, esa luz, esa misericordia de Dios sobre su vida. En esta porción también, paralelo a esto que estoy contando, vemos también la historia de Judá. Judá se casa con una mujer cananea. Judá es uno de los hermanos de José, de las 12 tribus de Israel, y se casa con una mujer cananea, la cual concibe 3 hijos. El mayor se llamaba y el segundo se llamaba Onán y el otro se llama Sela, creo que se llamaba, no lo tengo aquí anotado. Y bueno, Dios dice que le cayó mal, dice que aborreció a porque hizo cosas malas delante de los ojos del Eterno. La Biblia, la Torah no dice específicamente lo que dijo, lo que él hizo. Sin embargo, dice que el Señor no lo quiso porque hizo lo malo y le quita la vida. Luego que le quita la vida, esta mujer que se había casado, Judá se casa con la cananea, el primer hijo se llama se casa con una mujer, la cual queda viuda porque él había pecado contra Dios y entonces no hay hijos. Y las costumbres era de que cada pareja tenía que tener su descendencia y él no podía dar descendencia porque el Señor lo mató, lo eliminó. Entonces viene Judá y casa al segundo hijo, que es Onán, lo casa con la mujer que era de su hermano, así es, la viuda. Y dice que para sacar la descendencia, porque no había descendencia, pero dice que Onán dijo, no, esta descendencia no va a ser mía, así es que voy a hacer derramamiento de semen. Y entonces, ¿qué pasa? Él empieza a hacer, no termina dentro de la mujer. ¿Para qué? Para no darle hijos.
Y a Dios le cae mal esto, tanto que también lo elimina. Se lo saca. Entonces, al ver Judá de que sus 2 hijos han sido muertos por causa de esta mujer, llamada Tamar, dice que el hijo menor estaba chiquito. Y entonces dice, mejor voy a decirle que todavía está chiquito y que no le puedo, porque según la tradición tenía que darle el siguiente hijo, hasta la cosa era tener descendencia. Y dice que pasaron muchos años y en ese tiempo se desconectaron, no se supo más de este niño y ella se fue a la casa de sus padres. Él le dijo, vete, y cuando el niño esté más grande, entonces yo te lo voy a dar para que él se llegue a ti. Y en el corazón de él no estaba darle a ese último hijo que tenía, aparte de que él queda viudo y solo le queda ese hijo, entonces él decide no dárselo. Y entonces pasaron los años y la historia dice que él desciende a una ciudad y los amigos de la viuda le dicen, mira, ahí anda tu suegro. Y el muchacho ya está grande. Y dice que ella ve, y es verdad, porque no me lo ha dado todavía. Bueno, lo va a montar la jugada, como decimos los nicaragüenses. Y ella se quita su ropa de viuda y se viste de prostituta. Y por donde iba Judá en el camino, ella se le atraviesa y está ahí a la orilla del camino y él no sabe que es su nuera, Tamar, y le dice que le preste sus servicios sociales. Recordemos que todavía no hay Torah, no hay prohibiciones ni nada de eso todavía. Y entonces él se llega a esta mujer sin saber que era su propia nuera. Y le dice, ¿cómo te pago? Entonces le dice, te voy a dar un cabrito, pero como ahorita no lo tengo, entonces le dice, no te preocupes, dame tu báculo, tu sello y un cordón. 3 cosas le pido. Ahora, aquí en ese báculo, en ese sello y en ese cordón hay muchísimo que hablar. Pero yo estoy dando el resumen. Después nos vamos a detener en la parte donde todo es importante, todo es importante. Dice, entonces cuando yo regrese, tú me entregas esas 3 cosas que te he dado y yo te doy el cabrito. Bueno, él se va y manda a uno de sus siervos para que vaya, le lleve el cabrito a la mujer y obviamente le entregue sus pertenencias. Cuando el siervo llega y mira, no está la mujer, y dice que pregunte en el pueblo qué pasó con la prostituta que se para ahí en el camino. Dice, no hay ninguna. Ramera, dice la Biblia, ramera. ¿Dónde está? No ramense, ramera. ¿Dónde está? No, es que aquí no hay ninguna. Y entonces se van. Pasado 3 meses le llega el bombazo a Judá y le dicen la noticia de que su nuera está embarazada. ¡Wow! Entonces dice él inmediatamente, ¡que la quemen! Siempre el ser humano está buscando cómo señalar, siempre está viendo a ver quién peca, como igualito a los fariseos. Aquí hay muchísimos fariseos en la era moderna. Y no están en las calles, están dentro de nuestras iglesias, están dentro de nuestros templos, que quieren sacarle la viga o la pajita o el pecadito. Hermanito, mire, es que usted anda así, y ellos andan peor. Esa gente que se deja llevar por la apariencia, porque usted usa chapa, o porque anda el pelo así, o porque anda de alguna manera. Esa gente que camina señalando, esa está en peores condiciones. Revíselo, váyase a fondo, chequee la historia y usted se va a dar cuenta que están en peor condición. Dice la psicología que cuando nosotros criticamos a alguien, exactamente eso es lo que somos, es el espejo, y por eso te choca. Por eso no debemos de criticar, no juzgar. Y entonces la mandan a sacar a la hermanita que había pecado, y que eso pues, una viuda, imagínense, etcétera, desposada se supone que tenía que esperar al hijo.
sale con la torta y entonces ella manda a decir con la gente que la manda a sacar, ella manda a decir, bueno, yo quedé embarazada del dueño de estas cosas. Y le da las tres cosas, el báculo, el cordón y el sello. Y se lo hacen llegar a Judá. Y Judá se queda pálido y chirizo, me imagino. Dice, ella ha sido más justa que yo. Porque él no quería entregarle el hijo, eso era lo correcto. Y ella tuvo que buscar descendencia. Y al final pues tiene gemelos, Fares y Zara, con Z. Por otro lado, mientras está ocurriendo esa película bien interesante, ¿verdad? Por otro lado, estamos viendo el pobre proceso de José. José encarcelado, José acosado por una mujer para pecar, no peca, llega a la cárcel injustamente, luego asciende y dentro de la cárcel llegan dos personajes importantes, el copero y el panadero, el jefe de los panaderos, de los paneros del faraón. Y entonces, ahí está la oportunidad, dice. Mientras ellos estaban ahí, los dos tienen un sueño. Y ellos tienen los dos un sueño que los inquieta y los pone muy tristes. Y José viene y le dice, ¿por qué está tu semblante triste? Aquí hay una lección bien grande. A veces miramos personas tristes, personas afligidas, personas que pareciera que están alegres, pero al fondo la revelación del Espíritu nos dice que no están contentas. Y usted pasa desapercibido, simple, no le interesa, ni siquiera le pregunta cómo amaneció, cómo estás, qué tenés, qué te duele, nada. Pero José no era de esa clase de persona, era un hombre justo, se preocupaba por los demás. Y le pregunta, ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste, varón? Y le dice que tuve un sueño así, y estoy preocupado porque no sé qué significa. Y él le interpreta el sueño, y el sueño es muy positivo. Le dice, porque ellos dos, Faraón había tenido un asunto con ellos y los mandó a la cárcel por enojado. Y entonces viene y tiene el sueño y 3 días, y ahí usted puede leerlo, ahí está todo el resumen. Y entonces viene y le interpreta correctamente, dentro de 3 días vas otra vez a ocupar el lugar que tenías y vas a regresar a tu posición. El faraón te va a llamar otra vez. Y el otro escucha, el panadero, el jefe, escucha también y dice, yo también le voy a contar mi sueño para que me interprete. Y va y le dice a José, yo también tuve un sueño así. Entonces le dice, para ti no están muy bien las cosas, dentro de 3 días vas a ser ahorcado y los pájaros, las aves van a comer tu cuerpo. Al cabo de 3 días así fue. Se cumple el sueño y uno de ellos es posicionado, el copero, y el segundo, ya sabemos la historia, fue muerto en la horca y se cumple el sueño. Pero antes de que ellos salgan de la cárcel, José le dice, acuérdate de mí cuando estés allá en la presencia del rey. Pero como siempre la gente promete, cuando necesitan favores ellos prometen pero no cumplen. Entonces hasta ahí creo que es el resumen de esta parashá. Interesante, ¿verdad? Hay muchísimo que escarbar, pero hoy quiero hablarles de los sueños, porque José es conocido en todo el mundo. Todos los que estudiamos la Biblia o la Torá, y aún en la misma porción de la Torá, sus hermanos le decían, ahí viene el soñador. ¿Qué misterio hay en los sueños? A ver, levanten las manos todos aquellos que alguna vez en su vida han soñado. ¿Todos? Hay gente que me dice a mí, yo nunca sueño. Claro que sueña, lo que pasa es que se le olvida, no se acuerda. El primer personaje que habla la Torá, que tuvo sueño, cada vez que usted va a leer la Biblia y quiere ir profundo, hay una frase, yo quiero saber esta frase, según las raíces hebreas sobre todo. Cuando usted mire esa frase, usted se tiene que ir a la primera persona, en el primer versículo, en la primera vez que aparece esta frase. Y Abimelech, que fue rey, dice que tuvo un sueño. Y el sueño que tuvo Abimelech fue que Sara
O sea, Dios le descubre el secreto bien guardadito que tenía Abraham. Abraham no quería que nadie en esa tierra supiera que Sara era una mejor que una Miss Universo, era bellísima. Dice el Talmud, la describe y es una mujer bellísima. Dicen que era uno de los rostros más bellos del mundo. Y entonces Abraham dijo, no, me van a matar, entonces voy a decir que es mi hermana. Decir que somos hermanos. Ya estudiamos esa porción de la Torah. Y entonces, él miente, pero en realidad se le decía hermano a todos los parientes. Así que hay una media mentira ahí. Viene y se duerme tranquilo el rey pensando en Sara. ¿A qué hora me la traigo para mi trono? Normal eso era. Y ¡pah! Dios le muestra un sueño. Cuidado, tocas a esa mujer, porque es esposa de mi ungido, de mi profeta, de mi siervo, de mi amigo. Y aquel se levanta asustado. Ese fue el primer sueño. Dios le salva de cometer un pecado que iba a pagar muy caro. Dice que en 1966, en Inglaterra, se abrió un estudio, un centro de estudio, ustedes lo pueden buscar en San YouTube y ahí lo van a encontrar. 1966, en Inglaterra, se abre un centro de estudios de sueños. Un centro donde se estudiaban los sueños. ¿Y por qué? ¿Por qué se estudiaba los sueños ahí? Porque había una ciudad llamada Gales que sufrió un derrumbe y mató a tantos maestros, fue un colegio y niños. Pero antes de que eso sucediera, se reveló a través de sueños a muchísimas personas, incluyendo niños, de que eso iba a ocurrir. Pero no le pararon bola. Como siempre, ¿verdad? Hasta hoy día la gente no le importa. Si usted sueña, sí, no le interesa mucho. Hoy usted va a aprender lo que es el sueño según la Torah, porque ahí está la revelación de todo. Y desde que ocurrió este derrumbe, dice que ellos pusieron un centro de estudio, porque decían, no es lo mismo que alguien venga y te diga, esto y esto va a ocurrir. Lo ven como loco. Tuve este sueño, pero vienen dos locos y dicen el mismo sueño, y viene el tercer loco y dice el mismo sueño, y vienen 40 y dicen el mismo sueño. No, aquí hay algo que está ocurriendo. Es un aviso para que nosotros nos preparemos, y entonces ellos abrieron un centro para estudiar los sueños y poder librarse de acontecimientos futuros. En Hechos capítulo 2, verso 17, dice, los ancianos soñarán sueños. Joel 2:28 también habla, porque recordemos que en el Nuevo Testamento siempre hay una referencia del Antiguo Pacto o del Antiguo Testamento. Y ahí habla nuevamente lo que está escrito en Joel 2:28, que en los postreros días habría derramamiento del Espíritu, que los jóvenes verán visiones, etcétera, etcétera, pero que los ancianos, específicamente Dios los iba a usar en sueños. ¿Qué es el sueño? Los que estudiaron con nosotros la parte profética, supimos que los sueños es una pequeña porción de profecía. José fue conocido como el soñador porque Dios le revelaba las cosas diferente a lo que sus padres le revelaban. Los padres de José, Abraham, Isaac y Jacob, Dios les hablaba de forma así, audible o a través de visiones. Pero a José Dios le hablaba a través de sueños. ¿Debemos nosotros creer en los sueños, sí o no? Sí y no. ¿Hasta dónde nosotros podemos creer de que los sueños nos están revelando la voluntad de Dios? O que los sueños nos están prediciendo el futuro.
O que los sueños, porque los sueños te van a predecir el futuro, te van a decir cuál es tu condición presente, y también puede ser un sueño de vanidad. O sea, nada espiritual. Puede ser un sueño loco. Por eso es que Dios manda a purificar nuestro cuerpo. Daniel dice que antes de ser elevado a la interpretación de los sueños de Nabucodonosor, hizo 21 días de cabanot. No eran ayunos, sino de abstenerse de comer cosas que pudiesen intoxicar físicamente su cuerpo. Luego de estos 21 días de ayuno, que se conocen como cabanot, 21 días de cabanot, o proféticamente hablando, donde su plato fue de legumbres, de ensaladas, de frutas, donde él eleva su nivel de conciencia y su cuerpo físico. Por eso Joel 2:28 dice: en todo cuerpo, en los postreros días, derramaré mi espíritu. Está hablando del cuerpo físico, de la humanidad. No está hablando de nuestra alma, está hablando del cuerpo físico. Ahora entendemos por qué el oponente está interesado de que usted intoxique su cuerpo, que usted le dé duro a la gaseosa, que le dé duro al chancho con yuca, que usted le dé duro. ¿Por qué? Porque cuando usted esté totalmente intoxicado su cuerpo, usted no va a saber discernir si el sueño que usted está teniendo es divino o es de su carne. Porque en la profecía hay 3 influencias por las cuales uno puede profetizar. Y una de las primeras es de que usted puede recibir una profecía que puede ser de su carne, por sus emociones, porque le dio tristeza a algo, y entonces usted profetiza para quedar bien con el hermano, porque es el pastor, porque es el no sé qué, porque tiene reales, entonces usted quiere quedar bien, emoción. La segunda profecía es por inspiración del demonio, por el espíritu maligno. Puede venir una profecía inspirado por el mismo demonio. Y la profecía divina. Ahora, no todos los que tienen sueños son profetas. Nosotros no podemos decirle profeta. Claro, nosotros activamos cuando le decimos profeta, y tal vez usted todavía no lo es, pero uno le dice profeta porque es como cuando dice un rabino ahí, nosotros le decimos a los niños, rabinito, rabino. Le dice a los niños, ¿por qué? Porque estamos declarando, porque hay profecías de declaración, que como dice Pablo, la profecía que yo te hice, le dice a Timoteo. Hay profecías que se pueden hacer. Ahora, no vamos a ahondar en esto porque estamos en la parte del sueño. Hay profecías de doble cumplimiento, que son para Israel, allá, cosas que ya pasaron, pero que vienen también para nosotros en el presente.